Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos. Nuevamente me dirijo a ustedes a través de este medio de comunicación para saludarles, para desearles que tengan un domingo excelente, lleno de las bendiciones de Dios y que lo disfruten en compañía de sus apreciables familias. Gracias a Dios porque, ya estamos casi a la mitad de este mes. Recordemos que este mes es el último mes del año 2023 y debemos de estar preparados para celebrar una vez más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que, como les dije la vez pasada, Él ahora quiere nacer de nuevo, pero en nuestro corazón. Así es que preparémonos, mis hermanos, mis amigos, preparemos el lugar que tenemos destinado para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, y que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Después de este saludo, doy comienzo a la meditación de hoy, que como ya lo hemos estado viendo desde hace 2 domingos anteriores, iniciamos una serie de las cualidades de Jesús, y hace 8 días vimos es Jesús el único hombre que agradó a Dios. Hoy vamos a ver Jesús, su santidad. Jesús, su santidad. Y para ello me voy a permitir dar lectura a 2 pasajes bíblicos. Uno que encontramos ahí en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14, que a la letra nos dice así. Hebreos 4:14 y 15, Hebreos 4:14 y 15. Nos dice así de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la otra cita la encontramos ahí en Primera de Pedro 1, 18 y 19, que también voy a dar lectura. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué entendemos nosotros, mis hermanos, cuando dice un cordero sin mancha y sin contaminación? Se refiere a que Jesús no conoció pecado. Jesús nunca pecó. Jesús no tuvo mancha alguna, así como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, una mancha más al tigre, ¿verdad? Y a final de cuentas, ese tigre se vuelve puma, porque ya estamos todos negros, ¿verdad? De tanto pecado. Pero Jesús, su santidad. Al nacer en la tierra, Jesús se hizo semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a los hombres. ¿Y qué es esto? Dice la palabra de Dios que Dios se desprendió de sí mismo hasta tomar la forma de hombre y habitó entre los hombres, ¿verdad?
Dice en Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién se despojó de sí mismo? Dios. Dios se despojó de sí mismo y mandó a su Hijo unigénito, tomando, como dice aquí, tomando la forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres. Nosotros podríamos decir, y con mucha tranquilidad, que Jesús fue el Hijo de Dios, que por eso no pecó, que Dios estaba con él, que Dios le fortalecía, que Dios lo cuidaba, lo protegía, que Dios estaba en todo momento con Jesús, que por eso Jesús no conoció el pecado, que por eso Jesús nunca pecó. Pero recordemos que aparte de ser Hijo de Dios, fue Hijo de hombre, y así se le conoce, Hijo de hombre, ¿sí? ¿Y qué entendemos por Hijo de hombre? Que vino a nacer aquí en esta tierra. Sus padres, que él pudiera nacer, Dios se valió de una mujer, de María, ¿verdad? Que estaba, como sabemos y dice la palabra de Dios, que estaba desposada con José, o sea, que estaba comprometida, ¿sí? Cuando dicen desposada, estaba comprometida con José. Entonces, bueno, Jesús nace, ¿sí? Se hace hombre, ¿sí? Aunque como Hijo de Dios, y como acabamos de leer aquí en Filipenses, ¿verdad? Que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Dice entonces, veamos que Jesús no conoce pecado. Exteriormente no había nada que lo diferenciase de los demás, pero entre él y ellos había una diferencia esencial, y la palabra de Dios lo subraya cuidadosamente. A diferencia de que todos los descendientes de Adán, Jesús no tenía pecado. Veamos cómo Jesús, a lo largo de sus 33 años de vida, Jesús nunca cometió pecado. Nosotros apenas tenemos uso de conciencia, apenas nos empezamos a mover, a caminar, y ya empezamos a hacer lo malo. ¿Por qué creen que pasa esto? En primera, porque Jesús venía con un propósito de salvar a la humanidad. Como Hijo de Dios, como hombre, venía a dar testimonio de que sí se puede vivir en santidad, de que sí se puede vivir sin cometer pecado. Vuelvo a repetir, como les decía antes, la palabra de Dios dice que la carne es débil, y muchos de nosotros tomamos eso como pretexto o como excusa. Pero antes de eso dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿sí? Nuestro espíritu está dispuesto ¿a qué? ¿A qué está dispuesto nuestro espíritu? ¿A hacer mal o a hacer el bien? Nuestro espíritu está dispuesto a hacer el bien, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero, como siempre, y como dice posteriormente, la carne es débil, bueno, pues Señor,
pues tu palabra dice, y pues yo soy débil, Señor, mi carne es débil, y pues ni modo, Señor. Pero no, mi hermano, no, mi amigo. ¿Por qué? Porque Jesús también, como hombre, como hijo de hombre, fue tentado en el desierto, y fue tentado 3 veces por Satanás, ¿sí? Fue tentado 3 veces por Satanás. Y aún estando también ya casi para ser aprendido, le dijo uno de sus discípulos: huyamos, maestro, vámonos de aquí para que no te agarren. Y Jesús le respondió: vete de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces veamos, si nosotros nos viésemos en esa situación de Jesús, caemos luego, ¿sí? Y luego si viésemos que vienen a aprendernos, que vienen contra nosotros, tratamos de escondernos para que no nos agarren. Mas Jesús, cumpliendo el propósito de Dios, fue obediente, y como dice aquí, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que Cristo no hizo pecado. Jesús no hizo pecado. ¿Qué nos dice ahí en Primera de Pedro? Primera de Pedro 2:21. Nos dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús dejó ejemplo en nosotros, como les decía anteriormente. Jesús, como hijo de hombre, dio testimonio de que sí se podía vivir en santidad, de que sí se podía vivir sin cometer pecado. Y eso lo reafirma una vez más aquí en el pasaje que leímos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿quién es de nosotros? Tú que me ves, tú que me escuchas, ¿quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo por Jesús? La palabra de Dios nos dice: el que no dejare padre, madre, hijo, esposa por mí, no es digno de ser mi discípulo. Y eso es literal, La conducta de Jesús fue perfecta. Siempre obedeció a Dios y nunca hizo ningún mal. Nunca hizo ningún mal. Veamos aquí entonces, mis amigos, veamos cómo Jesús siempre vivió bajo la voluntad de Dios. Él nunca hizo daño, nunca hizo mal, nunca cometió pecado, sino al contrario, Él fue ejemplo. Por eso se considera y por eso se nombra como el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha. ¿Sí? Primera de Pedro 2:21, Lucas 23:41. Lucas 23:41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. O sea, que nosotros teníamos que haber sido crucificados, nosotros teníamos que haber sido castigados, nosotros teníamos que haber sido azotados, golpeados, insultados, escupidos, apedreados. Todo lo que le hicieron a Jesús,
nosotros lo hubiésemos recibido. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Porque Él fue el Hijo de Dios y porque Él era el único y Él fue el único y es el único a través del cual nosotros podemos ser salvos. Ningún hombre, ningún ser humano puede perdonar nuestros pecados. Ningún ser humano puede decirte que eres salvo. Ningún ser humano te puede salvar del pecado, de la muerte eterna. Solamente Dios puede lavar tus pecados. Solamente Dios te puede salvar. Solamente Cristo te perdona. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que Jesús cerró la boca a sus opositores, preguntándoles: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Veamos aquí, Jesús pregunta a los maestros de la ley, en aquellos tiempos eran los eruditos en la ley, y Jesús le pregunta: ¿quién de ustedes me redarguye del pecado? Dice ahí en Juan 8:46, dice de la siguiente manera. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús siempre habló con la verdad, siempre. Él nunca dijo: bueno, yo pienso, o bueno, yo vi, o bueno, no me imagino, o me dijeron. No, Jesús siempre se condujo con la verdad, siempre habló con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad la tenía en su corazón. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dice su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque Él siempre se condujo con verdad. Entonces, dice: ¿quién me redarguirá de pecado? ¿Quién me impondrá? ¿Quién me limpiará de pecado? ¿Quién me quitará el pecado? Dice. Porque dice: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nosotros debemos de creer a Cristo, debemos de creer a Dios en su palabra. ¿Para qué? Para que seamos redarguidos de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestro mal, de todo lo que malo que hay en nuestra vida. Solamente Dios nos puede redarguir. Dice en 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que Cristo, con su muerte, cuando Él murió en la cruz, Él nos presenta justos ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él cargó todos nuestros pecados, Él cargó toda nuestra maldad a sus espaldas. Él fue al Calvario, a la cruz del Calvario, con nuestros pecados a cuestas. ¿Sí? ¿Para qué? Como dice aquí, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Jesús era santo y puro, sin pecado. No obstante, cuando tomó nuestro pecado sobre Él, para sufrir el juicio en nuestro lugar, el Dios Santo
lo castigó y lo abandonó. Era necesario que Dios castigara severamente al pecado. ¿Y cómo Dios iba a castigar al pecado? A través de Jesús, ¿sí? Por eso Cristo fue crucificado, por eso Jesús fue llevado al cerro de la calavera, al Gólgota, a la cruz del Calvario, por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestra maldad, porque nosotros no íbamos a aguantar nada de eso, ¿sí? Entonces era necesario que Dios, a través de su Hijo Jesús, castigara al pecado. No hay pecado en él. No hay pecado en él. Dice Primera de Juan. Dice Primera de Juan. Juan 3:5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así es que, mis hermanos, mis amigos, por donde le busquemos, por donde queramos encontrar, no va a haber pecado en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único y es y seguirá siendo el único ser humano como hijo de hombre que no cometió pecado. Todos somos pecadores por naturaleza. En cambio, el pecado no halló ningún lugar, ningún eco en la persona santa de Jesús. No hubo cabida en él para el pecado. Y en cambio en nosotros, infinidad. Tenemos espacio para quién sabe cuántos pecados más. Y eso que nos decimos ser hijos de Dios. Si Jesús fue perfecto en todos los sentidos, era el Cordero para el sacrificio del cual ya hablaba Abraham, ¿verdad? Cuando recordemos a Abraham, cuando le dijo a Isaac que Abraham llevaba a Isaac al sacrificio, ¿verdad? E Isaac le pregunta a su padre: y oye, padre, ¿y dónde está el Cordero, ¿verdad?, para sacrificar? Abraham le contesta de la siguiente manera: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Veamos, aquí es una afirmación, ¿sí?, de lo que estamos viendo. Entonces, Jesús ya estaba desde antes, ya estaba predestinado a venir para salvar a la humanidad, ¿sí? Mi hermano, mi amigo, nosotros debemos de vivir en esa santidad. Dice la palabra de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Y cuando el Señor nos invita, nos exhorta a que seamos santos, es porque sí se puede, es porque sí podemos. El Señor no nos va a pedir que hagamos algo que no podamos. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos hacer, que no podamos darle. Si el Señor nos dice que seamos santos, es porque sí se puede. Y lo vimos el ejemplo en la persona de Jesús. Él vivió en esa santidad, Él vivió en esa entrega, en esa disposición, en esa humildad en Dios para con la humanidad, ¿sí?
Ahora, nosotros, mis hermanos, podríamos decir que nuestro tiempo está difícil. Sí, también el tiempo de Jesús estuvo difícil. También así como ahorita hay mercenarios, hay adúlteros, hay todo eso, también en aquellos tiempos había, ¿sí? Entonces no nos hagamos los mártires, no nos hagamos los inocentes. Recordemos que si Dios nos pide algo es porque lo podemos hacer. Y además dice la palabra de Dios que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Nosotros debemos de estar siempre en contacto con Dios. Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destetado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Veamos entonces, ya destinado desde antes, desde que Dios hizo la creación, desde que Dios formó el mundo, Jesús ya estaba destinado a venir a esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a desobedecer. Y recordemos, el pecado natural que nosotros traemos es aquel que venimos arrastrando. La humanidad viene arrastrando desde la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el pecado natural, y por causa de ese pecado, Cristo Jesús ya estaba destinado a venir a la tierra para salvar al mundo. Y ya por último, Juan 1:29 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto, mis hermanos, nos recuerda y nos reafirma una vez más que nada ni nadie puede perdonar nuestros pecados, solamente Cristo, solamente Dios. Así es que no te dejes engañar, mi hermano, mi amigo, que si alguien te dice: yo te perdono, pero tienes que hacer esto, yo te perdono, pero tienes que... nada, no, Dios no te va a pedir nada cuando te perdone. Al contrario, te va a dar más. Dios, en su misericordia, siempre nos bendice. Y recordemos que Dios ama al pecador y odia el pecado. Entonces, recordemos, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Esta es, mi hermano, una muestra de que sí se puede vivir en santidad estando en esta tierra. Repite conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, porque, Señor, en Jesús hemos encontrado y nos has dejado, Señor, un ejemplo claro de que sí podremos vivir en santidad. Solamente, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestra vida, nuestro corazón, y nos permitas tomarnos de tu mano, Padre eterno, para, Señor, poder vivir conforme a tu voluntad y ser gratos delante de ti, Padre. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, te invito como siempre a que compartas esta palabra, a que le des like, a que te suscribas y permitamos que nosotros seamos esos medios por los cuales la palabra de Dios llegue a todas las personas. Gracias por tu tiempo, gracias por
escucharme, por verme. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.